Bueno, pues primero agradeceros a todos el haber venido hoy a la presentación de este libro. El título, como sabéis, Descubriendo tu auténtica vocación. Es el 7º libro que publico y voy a haceros una pequeña presentación de quién soy, a qué me dedico y un poco después hablaremos de qué va el libro, si os parece bien. Aunque algunos de vosotros ya me conocéis de antes, bueno, pues yo me dedico a la psicoterapia de orientación junguiana en consulta. Además, soy escritor y me licencié en Ciencias Ambientales hace ya unos cuantos años. He intentado vincular un poco los problemas medioambientales con el asunto de la conciencia, por eso el interés en ambos campos, el medio ambiente y un poco la psicología y sobre todo psicología analítica, sí, psicoterapia de orientación junguiana, ¿vale? Eso es un poco los ámbitos en los que yo me muevo. Y desde ahí es donde yo trabajo y desde ahí es donde surge también el trabajo con mis libros, la escritura de los libros, ¿vale? Ese es un poco para el marco de referencia. El Descubriendo tu auténtica vocación surge precisamente en un momento en que en 2001 empiezo yo a trabajar con este tema, ¿vale? Publico una primera parte en un libro que es el primero que publico, se llama El retorno al paraíso perdido, y ya hablo ya de la vocación y de la importancia que tiene la vocación y lo que en psicología analítica llamamos también la individuación, ¿no? Que es la autorrealización. Lo retomo unos años después, en el año 2016, 2016, retomo de nuevo la idea de la vocación, un poco para que veáis la historia del libro, ¿no? Cómo surge. Entonces retomo la idea y desarrollo el tema. Lo que había sido germinal en el año 2000, entre 2001 y 2004, que es cuando se publica ese libro, quería desarrollar el tema y dedicarlo en un solo libro. Entonces de ahí surge digamos, Descubriendo tu auténtica vocación. Voy a hablar un poco también de qué significa esto de la vocación o cómo lo enfoco yo en el libro y ver cómo la vocación se vincula con otros términos como son el de iniciación y el de individuación o autorrealización. Estos tres, y los voy a desarrollar para que veáis un poco cómo se entrelazan. Vocación, como supongo que ya sabéis, proviene de un término latino que se dice vocatus y significa llamada. Es una llamada. Pero llamada, cuando hablamos de llamada ¿de quién? ¿Quién llama a quién? ¿No? El ejemplo clásico es cuando uno hace una llamada telefónica a una persona querida, marcas un teléfono, le llama y la otra persona responde y entonces se produce una conversación. Entonces ahí vemos cómo la llamada, el símil de la llamada sería este. En este caso, la vocación como lo presento yo en el libro, esa vocación se refiere a algo más profundo. Se trata ni más ni menos que de la relación entre la conciencia y lo que en psicología analítica llamamos lo inconsciente colectivo o el espíritu de la profundidad. En otras palabras, la relación entre el yo y la profundidad del ser humano. Esto sería, en realidad, la relación que se produce en la vocación. ¿Quién llama? Llama la profundidad. ¿Quién recibe la llamada? La llamada la recibe el yo, la conciencia, el centro de la conciencia recibe la llamada. ¿Llamada a qué? Llamada a realizarse en la vida. ¿Y qué es lo que y quién es quién o qué se realiza en la vida? Se realiza la profundidad en la vida, se realiza si quiere la chispa divina, lo divino en el hombre, es lo que se realiza gracias precisamente a que el yo, la conciencia, se pone en contacto con esa profundidad. Entonces, en esta interacción entre la conciencia y la profundidad se va produciendo la realización de esa profundidad en la vida. No sé si tenéis alguna pregunta, me la podéis formular. O si queréis esperar al final, pues
como queráis, no hay ningún problema en interrumpirme. El otro término que se relaciona con la vocación es la iniciación. Iniciación es un término que también tenemos que remitirnos al significado, digamos, original, y viene a... Adelante. Y viene a significar, iniciación viene a significar algo así como una muerte y un renacimiento, es decir, un tránsito, el acceso a una realidad. Muerte y renacimiento es en un sentido simbólico, no en un sentido literal. Esto significa que, ¿qué significa esto? Significa que la conciencia entra en contacto con una profundidad y en esa entrada en contacto con esa profundidad se produce una muerte a su estado anterior, previo, de conciencia, y un renacimiento a un estado de conciencia nuevo. Esto es un poco, en términos generales, cómo entiendo yo y bueno, cómo se entiende la iniciación, ¿no? Remitiéndonos un poco al significado original del término. Y luego hay otro término que también había comentado al principio, que se vincula al de vocación y al de iniciación, que es el de realización o autorrealización. En psicología analítica lo denominamos individuación. Y ahora voy a explicar un poco qué significa esto. Y todo esto está desarrollado en cualquier caso en el libro, pero es un poco para que veáis qué temas son los que aborda. La autorrealización o la individuación, que es como lo denominamos en psicología analítica, se refiere no a la realización que solemos entender en Occidente como autorrealización. No es la autorrealización de nuestro yo, no es la autorrealización de los deseos conscientes de lo que queremos obtener y de las metas conscientes que queremos obtener. Eso estaría dentro del término individuación, pero no es todo, solamente una parte. La individuación o la autorrealización, entendida desde el punto de vista de cómo lo presento en el libro, sería la realización o la autorrealización de la profundidad, de la divinidad, si queremos, en el alma del hombre. Cómo se va manifestando y cómo se va desarrollando. Adelante. Cómo se va desarrollando y cómo se va manifestando en la vida esta profundidad, esta parte profunda del ser humano. A los que habéis llegado tarde voy a comentar un poco un resumen. Estaba diciendo sobre el libro que 3 temas fundamentales vertebran, digamos, el eje fundamental del libro, y los he definido en 3 términos que son: 1, la vocación; 2, la iniciación; 3, la realización o individuación. Estos 3 términos, digamos, son los ejes a través de los cuales se va desarrollando el libro. Decía que la vocación es una llamada, pero es la llamada de la profundidad a realizarse en vida, en el ser humano. La iniciación es una muerte y un renacimiento que se produce cuando la conciencia entra en contacto con una realidad que es trascendente a la conciencia. Entonces se produce una metanoia, una transformación de la conciencia. Muere una realidad anterior y renace a una realidad nueva. De alguna manera, la cosmovisión, la perspectiva del mundo cambia al producirse una iniciación. Y posteriormente estaba hablando del último término, que es la autorrealización o la individuación, y decía que la autorrealización no es, desde el punto de vista en que yo lo presento en el libro y como se entiende en la psicología analítica, no es la realización del yo y sus metas y objetivos. Eso formaría parte de la individuación, pero no abarca toda la individuación. La individuación o la realización sería la realización de esa profundidad en vida, en la vida del individuo. La parte profunda, la parte espiritual, es la que se desarrolla en la vida de la persona en la medida en que entra en contacto con esa profundidad. ¿Vale? Estos 3 términos son los 3 términos que están definidos y desarrollados en el libro, y digamos que van trenzándose en los distintos capítulos. Dicho esto, viendo esta vinculación entre los 3 términos, podríamos decir que individuación, que es el término que he utilizado como sinónimo de realización, sería la realización o la
unificación del ser humano en una unidad íntegra, en una totalidad indivisa. Digamos que nosotros, los seres humanos, en el estado de conciencia habitual, estamos conformados por distintas partes, tanto partes conscientes como partes inconscientes, y normalmente estas partes están, desunidas. Digamos, a veces unas van por una parte, otras van por otra. Muchas veces eso lo vemos en que no sabes muy bien qué queremos y a veces queremos dos cosas a la vez. Queremos esto y lo contrario, ¿no? Estas tensiones que se producen en nuestra psique inconsciente es precisamente en lo que se expresa, se manifiesta esa multiplicidad que nos configura, y al mismo tiempo esa multiplicidad como a veces está desunida. El proceso de individuación, la autorrealización, lo que precisamente tiene por meta es la unidad o la unificación entre esas distintas partes que nos conforman. Dicho un poco todo esto, me gustaría presentar, como hice ya en la anterior, valga la redundancia, presentación del libro que hice en Lérida, un relato que ejemplifica muy bien qué significa esto de la individuación y la repercusión que tiene la individuación a nivel no solo individual, sino también colectivo. Y el relato es un relato chino, que no es una ficción, sino que es una realidad. Esto sucedió realmente. Y el relato es el siguiente. Richard Whelan, no sé si lo conocéis vosotros, un sinólogo famoso, traductor del I Ching al inglés y luego se tradujo después posteriormente al castellano. Y cuando estaba en China presenció una situación muy interesante que él relata. Y la situación es la siguiente. Había un poblado en China que estaba, padeciendo una sequía muy grande, y entonces sus ciudadanos estaban pasando hambre porque los cultivos estaban agostados, ¿no? Estaban secos, no tenían medios para conseguir alimentos. Y entonces cuando esto sucede en China llaman a una figura particular que llaman el hacedor de lluvia, y que es un hombre anciano en principio. Entonces llamaron a este personaje, que sería el equivalente a un chamán, y se presenta en el poblado, y entonces Richard Whelan, cuando llega, le interroga, ¿no? Entonces le pregunta un poco por qué es lo que va a hacer y por qué está allí y demás, ¿no? Entonces, y qué es lo que necesita para hacer lo que se supone que va a hacer. Entonces este hombre viejito que llega al poblado le responde a Richard Whelan y le dice que lo único que necesita en realidad es un espacio un poco alejado del poblado, con una especie de cabaña donde él pueda meditar. Solo necesita eso, y estar ahí unos días. Entonces este hombre se retira unos días allí. Entonces al segundo día de estar se pone a llover, y además se pone después a nevar, curiosamente, ¿no? Y por supuesto no había un pronóstico que dijese que fuese a llover, no es un tema causa-efecto, sino que sencillamente este hombre llega allí y pasados unos días se pone a llover y luego nevar. Pasan 3 días, este viejito sale de la cabaña, regresa de nuevo al poblado, y Richard Whelan, con su mentalidad occidental, va y le interroga y le pregunta lo siguiente, le dice, bueno, ¿qué ha hecho usted para que llueva? Y entonces este hombre le dice, no he hecho nada. Richard Whelan dice, ¿cómo que no he hecho nada? Si usted cuando llegó aquí, resulta que el poblado estaba agostado, no llovía, y cuando usted llega, pasado 2 días, de pronto se pone a llover y además ha nevado. ¿Esto cómo es posible, no? Le dice, bueno, eso se lo puedo explicar. Y cuando llegué aquí, este poblado estaba alejado del Tao. El Tao es lo que podríamos entender como la divinidad aquí. Es un término muy oriental, pero que
viene a representar esto. En psicología analítica sería lo que denominamos el self, o el sí mismo, o la totalidad, o la imagen de lo divino en el hombre. Entonces, este hombre, digamos, este hacedor de lluvia que llega, efectivamente percibe que en ese poblado las personas que viven allí están alejados de ese centro, y lo que él hace es conectar con ese centro, y cuando se conecta con ese centro, dice evidentemente se produce la lluvia. Nuestra mentalidad occidental tiende a pensar según categorías causales, es decir, la persona llega y como ha llegado es la causa de que se produzca esto. Pero el anciano tiene mucho cuidado en decir que esto no es así. El anciano lo que dice es que ese poblado no estaba conectado con lo divino, no estaba conectado con el Tao, y cuando él llega, conecta con el Tao y se produce de manera sincronística, para entendernos, es decir, con un sentido profundo, se produce esto, que es la lluvia. Esto significa en realidad que el proceso de individuación, es decir, la autorrealización, es decir, el contacto con la divinidad y por lo tanto la realización de la divinidad en vida, tiene una repercusión no solo individual, sino también colectiva. Significa que el contacto con lo divino en el hombre no solamente le afecta al individuo que está realizando su camino, su conexión con lo divino y su autorrealización, sino que tiene una repercusión global. También en el relato observamos que al producirse esto se produce un cambio en las pautas no solamente colectivas del hombre, sino naturales, como podemos ver en lo que nos cuenta el chino, ¿no? Nos cuenta Richard Wheeler en realidad. Se ha producido un nuevo reordenamiento. Yo no sé si habéis visto una película que representa esto muy bien, que se llama El Cristal Oscuro. No sé si algunos de vosotros la habéis visto. El Cristal Oscuro representa muy bien esto que estoy hablando, ¿no? Representa, para quienes no lo hayáis visto, Cristal Oscuro hay como dos castas, una casta de sacerdotal, y una casta real, podríamos decir, ¿no? Pero una casta real demacrada, una casta, digamos, que representaría lo que ya podríamos llamar el mal, ¿no? O el mundo. Entonces, lo interesante de la película es que cuando se produce el fallecimiento de uno de los personajes de la casta sacerdotal, también muere automáticamente uno de los personajes, digamos, que representarían el mundo o representarían un poco el mal, ¿no? Y esto nos está diciendo, al final de la película se ve, que hay una vinculación entre ambas realidades. Estas dos realidades están vinculadas. Bueno, la vocación, por lo tanto, sería, para resumir un poco, por lo tanto, el descubrimiento, por eso digo un descubrimiento, de cuál es el verdadero sentido de la vida del individuo, dentro de lo que sería el colectivo. Esto sería, digamos, cómo entiendo yo la vocación. Voy a desarrollar un poquito más el tema vocación para que quede un poquito más aclarado. Para los que habéis llegado más tarde, igual es interesante. Y voy a introducir dos términos. Vocación en Occidente solemos entenderlo de dos modos distintos. Uno es la vocación profesional. Todos cuando hablamos de vocación pensamos en cuál es nuestra vocación profesional. Y el otro modo de entender vocación es la vocación religiosa. Son los dos modos en que solemos entender en Occidente. La vocación del sacerdote, por ejemplo, y la vocación profesional. Estas dos acepciones están dentro del modo en que yo entiendo vocación, pero las trasciende. Cuando yo hablo de vocación, no hablo de estas dos acepciones solo, las incluye, pero las trasciende. Entonces, en el proceso de vocación, o sea, en el proceso de descubrimiento de la vocación, porque es un descubrimiento, no es algo que uno sepa, no nacemos sabiendo nuestra vocación y tampoco sabemos la vocación de golpe. No es que de pronto ¡pum!, nos iluminamos y ya, ¡ay!, mi vocación es esta y ya sé lo que tengo que hacer en esta vida. Pues normalmente no funciona así. Normalmente vamos descubriéndolo poco a poco y se va desplegando poco a poco en nuestra vida.
Por eso el libro se denomina, o se llama, y se titula Descubriendo tu auténtica vocación. ¿Por qué auténtica y no descubriendo tu vocación y ya está? Porque vocaciones podemos tener muchas, es decir, manifestaciones o expresiones de nuestro ser, que sería realmente la vocación, pueden haber varias. Sin embargo, la auténtica vocación sería la realización de esa profundidad en vida. Y en esa realización de esa profundidad vamos a encontrar que efectivamente está la vocación profesional, es decir, a qué nos vamos a dedicar profesionalmente, y eso forma parte de nuestra vocación, de a qué estamos llamados a hacer en esta vida. Y esta acepción más religiosa, que parece circunscrita solamente a los sacerdotes o a las clases sacerdotales, ¿no? Bien, no solamente tiene que ver con las clases sacerdotales, tiene que ver en realidad con todo ser humano. Es decir, hay una clara llamada al hombre a que se realice desde el punto de vista profundo. Y esto no significa que uno tenga que formar parte de un credo o que uno vaya a ser un sacerdote. Eso sería una vocación también que formaría parte de esto, pero no necesariamente la persona que realiza un camino tiene que ser un sacerdote o tiene que ser digamos, alguien que forma parte, digamos, del sistema, de un credo. No necesariamente. La vocación trasciende esto, aunque evidentemente en algunos casos puede conducir a esto, ¿no? Yo creo que más o menos he desarrollado los temas fundamentales que se van a encontrar en el libro. Y ahora voy a dar un pequeño paso más y ya doy pie a vuestras preguntas. Y es que esto que he desarrollado de manera teórica en el libro aparece también de manera práctica, porque voy introduciendo distintos sueños que han tenido distintos pacientes que están en el camino de ir descubriendo su vocación. De manera que el libro no solo es teórico, que presenta de manera teórica estos términos, sino que lo vamos a ver también en la práctica, cómo en distintas personas van poco a poco descubriendo esta vocación y cómo se va manifestando y expresando en la propia consulta a través del trabajo con los sueños, por ejemplo, o el trabajo con la imaginación activa, que es una técnica de meditación, digamos, de contacto con la profundidad. Entonces es un poco lo que podemos encontrar en el libro. Yo ahora creo voy a callarme un poco para dar pie a que me formuléis si queréis alguna pregunta sobre los temas que he presentado aquí, sobre el libro, y si tenéis alguna duda sobre lo que me he comentado también. Y os agradezco de nuevo el que hayáis venido y también agradezco a los que bueno, por internet me van a estar viendo o me están viendo también por su presencia y por ver el vídeo, ¿no? Entonces, en este caso, si queréis, podéis formular la pregunta que queráis. Sí. A ver, refieres que la vocación se descubre. Pues la vocación se descubre. Se descubre. No la haces con ella. Puede ser que a lo largo de tu vida, por el cúmulo de experiencias que tienes, hace que eso te haga tener una vocación hacia cierta cosa. A ver si me entiendes. Le damos un ejemplo. Si tienes una vida donde la has pasado mal, has tenido sufrimiento, no te has cuidado, y en un futuro te dedicas a los servicios sociales, ayudas a la gente, ¿a eso te refieres a descubrir tu auténtica vocación? Puede estar relacionado con cosas que te ocurran y en un futuro ese cúmulo tú lo desarrollas en tu trabajo porque te han marcado y tú quieres que... ¿Eso es? ¿Me has entendido? Sí, te he entendido perfectamente. Gracias. Dos cosas. Una es puntualizar. No he dicho que no nazca uno con la vocación, he dicho que uno cuando nace no sabe qué vocación tiene, pero uno nace ya con ella. Eso es importante, ¿eh? Uno ya naces con esto. Otra cosa es que lo tengas que descubrir. Y eso se descubre normalmente con el tiempo y al final uno va
eso, dándose cuenta, siendo consciente de cuál es su auténtica vocación. Normalmente, como bien dices, el descubrimiento de la vocación no hay una ausencia en la vocación de sufrimiento. Esto también es importante comentarlo, porque muchas veces pensamos que el descubrimiento de la vocación es algo muy sencillo, que se produce de manera casi espontánea, que el hombre está muy feliz y que todo se estupendamente, y en la persona que se autorrealiza está siempre muy bien y con eso ya hemos obtenido todo y fenomenal, ¿no? Pues desgraciadamente la cosa no es así de fácil, y el descubrimiento de la vocación auténtica conlleva también momentos de dificultad, momentos de sufrimiento, momentos de oscuridad, si queremos, y todo esto es importante porque la profundidad en sí ya es oscura. El acceso a esa profundidad es oscura, es un misterio, y lo primero que encontramos es precisamente esto. Claro, tiene que haber algo que te haga así para que sí. Claro. Entonces, normalmente las experiencias difíciles lo que hacen es que orientan o debieran orientar al yo, a la conciencia, precisamente para que se realice en vida. Esto es interesante, es un tema que has puntualizado tú, que yo creo que es importante. Yo lo encuentro mucho en consulta también, personas que vienen sufriendo y sufren precisamente porque no están siendo fieles a su propia vocación. Entonces el sufrimiento viene precisamente porque son como, para decirlo como muy sintético y muy sencillo, pero al mismo tiempo no completo.